GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, Compliance Penal en las empresas, con la participación especial del doctor José de Jesús Gómez Cotero, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, socio director de Gómez Cotero Abogados SC, firma dedicada al litigio en materia fiscal. Es autor de diversos libros y artículos como La simulación tributaria, análisis jurídico y sociológico, efectos fiscales de los contratos internacionales, entre otros. Miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales AC, así como la Academia Mexicana de Derecho Fiscal AC, de la que es miembro de número y fue secretario de la Junta Nacional Directiva en el periodo 2007-2011. Ha sido relator nacional por México designado por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal ante el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Conferencista en diversas universidades e instituciones nacionales e internacionales. En la conducción contaremos con la participación del maestro Carlos Orozco Felgueres Loya. Muy buen día, los saludo con muchísimo gusto, con mucho agrado, en una conducción más. Y hoy tenemos un programa de lujo. De verdad, tener esta personalidad en el ambiente fiscal para mí es un privilegio y tenemos, pues ahora sí que ya lo presentaron, pero bueno, pues también puedo decir que es mi amigo. Pepe, muchísimas gracias por venir. Y bueno, pues ¿qué nos platicas ahora en este programa, aprovechando tu digna presencia en este tema de compliance penal en las empresas? Bueno, primero que nada, mi estimado Carlos, el gusto es mío. Siempre es agradable compartir una charla y más cuando es con un amigo, porque además creo que las cosas fluyen diferente, ¿no? Sí, cuando estás muy formal en las cosas, ¿no? A don Carlos nos conocemos ya desde hace muchísimos años. Yo creo que no teníamos ni canas, ni él ni yo, pero bueno, ahí vamos. Pues mira, platícame con todo tu expertise, con toda tu pasión. Hablar del compliance, bueno, habría que primero remontarnos un poco a sus antecedentes. Yo creo que el compliance viene existiendo desde hace mucho tiempo, ha permeado particularmente en la necesidad de un cambio en la forma del comportamiento de las empresas. Sí. O sea, con un objetivo más de carácter social y con un objetivo más de cumplimiento normativo. El compliance lo podrías entender en dos grandes sentidos. En sentido amplio, que tiene que ver con todo el cumplimiento normativo que involucra a una empresa e incluso reglas de carácter ético, lo cual es un poco complicado porque hablar de temas éticos tiene que ver con la conducta de cada quien y la forma como cada quien se comporta y lo que para uno puede ser ético, para otro no. Y recientemente ha tenido un impacto, un enfoque distinto, que es el compliance penal, que particularmente lo que busca es ser preventivo en la comisión de delitos. Entonces, esta figura del compliance que ya traíamos, digamos que empezó a permear hace mucho tiempo en las empresas, de manera que busques una estructura organizativa que cumpla con sus normas y que trate de, digamos, ser cuidadosa en este cumplimiento, hoy tiene un enfoque penal. Ese enfoque penal, en nuestro caso, nosotros lo traemos de España. En España surge en el año de 2010 y viene vinculado con la responsabilidad penal de las personas morales, figura que México recoge en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el año de 2016, con lo cual rompes el paradigma tradicional en materia penal en el sentido de que solamente las personas físicas podían ser sujetos de un procedimiento penal, en razón de que normalmente en materia penal lo que castiga son conductas y una persona moral pues no va a realizar conductas por sí sola, las va a realizar a través de sus miembros o trabajadores, o de sus socios o accionistas. Así es. Entonces viene un cambio radical en la figura de la responsabilidad penal de las personas morales. Se busca fundamentalmente tutelar tres tipos de delitos, por agruparlos de alguna manera. Son los delitos de delincuencia organizada, los delitos económicos, que es donde quizás nos encontramos como punto común, entre otros, por supuesto. Invitado de lujo a la fiesta es la materia fiscal. Bien. Y los delitos de carácter ecológico, en donde también lo que buscas es que las empresas no sean contaminantes. De hecho,
los casos que ha habido en México, hay un antecedente muy conocido por todos, que es este hospital que tuvo un problema allá en Coajimalpa, que explotó, en donde es el primer asunto donde se, vincula proceso a una persona moral, que en este caso fue la gasera. Al final, el procedimiento no terminó con una resolución judicial, porque bueno, ahora en el sistema penal acusatorio tú tienes la posibilidad de terminar los procedimientos a través de acuerdos reparatorios, que bueno, finalmente es una especie de convenio. De acuerdo. Entiendo que el asunto terminó se puede resolver con dinero, ¿no? Vía convenio, se reparó el daño. Reparó el daño. De esta gasera al hospital, y bueno, ahí se acabó y no llegaste más allá en el procedimiento penal, lo cual era interesante, hubiera sido muy interesante, porque siendo el primer caso habría que ver cómo es que los jueces se iban a comportar frente a esta nueva figura. Finalmente aprovecharon una de las opciones para terminar los procesos en materia penal, que es estos acuerdos reparatorios. Otro caso del que yo tengo noticias se da en Guadalajara, también con una gasera, donde de estos de gas natural. Y estos son con temas ecológicos. Sí, que va a la tubería, vuela la tubería y inicia el procedimiento. Aquí ya tenemos precedentes. Sí. En temas ecológicos. Que ya se han metido. O sea, empresas que estén contaminando el medio ambiente. También pudieran verse involucradas. Aquel caso famoso de aquella minera que tiró o vertió algún contaminante al río, y que llegó a un pueblo yaqui, y este pueblo sufrió lesiones en la piel. Eso es un tema de carácter ecológico. Y otros, bueno, hay una variedad de temas de tipo financiero, de tipo económico, fundamentalmente, destaquemos la materia fiscal, la materia del contrabando. Pero ¿cómo empezar a entender que a lo mejor entiendes que la persona física vaya a llegar a cometer un delito y vaya a terminar en la cárcel? Pero bueno, pues no veo una escritura constitutiva, ¿no? Dentro de, claro, sino que lo hacen por conducto, o sea, más que nada en sus miembros, ¿no? A ver, fundamentalmente son dos supuestos. A ver. Uno, cuando el delito se comete en beneficio de una persona moral a través de sus representantes o algún trabajador, y a través de los elementos que la persona moral le dé para efectos de la comisión del delito. No sé, en temas, por ejemplo, de derechos de autor, alguien que se va y se vuela algún programa, alguna música. Ahí va directo a la persona física. Claro. Hay alguien que realiza una conducta, una persona física, pero en la medida que esa conducta beneficia a la persona moral y de alguna manera haya sido inducida por la persona moral para su comisión, en ese momento hay una responsabilidad para la persona moral también. Habría que dejar claro que la responsabilidad puede ser para los dos y puede ser independientes. Puede ser para la persona física que comete la conducta por un lado y para la persona moral que se ve beneficiada por otro lado. Esto no existía antes. O sea, antes todo quedaba en la conducta culposa o dolosa del que cometía el delito, ¿no? Había la posibilidad, y sí se preveía en los códigos penales, de involucrar a la persona moral cuando se lleva el beneficio a ella. ¿Cuál es la novedad en 2016? Que es la figura traída de España, España que le incorpora en el año de 2010. ¿Qué le podría pasar a la persona moral? Incluso hay toda una discusión doctrinaria al respecto, en donde te dice, ¿es la persona moral responsable por una conducta propia? Y la pregunta, algunos doctrinarios la contestan diciendo sí, cuando haya un defecto o una mala estructura en la organización, una mala supervisión en la organización que lleve a la comisión de delitos. O sea, tú pudiste haber evitado fraude o este riesgo o esta conducta, la comisión del delito. Delito fiscal. Lo permitiste. Así es. Y no adoptaste medidas preventivas o correctivas para evitar que el delito se cometiera. Y ahí es donde surge la figura del compliance. Eso. Por eso van muy ligadas, primero, la tipificación de la responsabilidad de la persona moral por un lado, y por otro lado, la figura del compliance como una medida que puede ser excluyente de responsabilidad hacia la persona moral. Hoy en México te reducen un 25% la sanción, mientras que en España, por ejemplo, ya estamos en una etapa nueva donde te puede quitar absoluta responsabilidad. Esperemos que México vaya hacia allá si tienes un
si acreditas. O sea, si yo tengo un control efectivo de prevención de la comisión de la comisión del delito, entonces la reducción de la pena ya de entrada es en un 25%. En México es el 25%. Ok. Esperemos que lleguemos o evolucionemos a una segunda etapa, porque así empezó España. Y es un tema de control interno, ¿no? Fundamentalmente es un tema de control interno. Que deben de tener las empresas. Es correcto. Ahora, por eso te decía, yo creo que el compliance es una figura que viene de mucho tiempo atrás. Incluso empezó a tener mucha influencia de empresas norteamericanas en donde lo que buscaban eran temas anticorrupción. En México tienes la figura en dos leyes: la parte penal por un lado y la ley de responsabilidades administrativas, que en términos generales la figura es similar, aunque los objetivos son distintos. En materia penal es la prevención de delitos, en materia de responsabilidades administrativas es la prevención de los temas de corrupción. Pero al final del día la estructura es la misma. Claro, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, cuando se hace o cuando se busca hacer un compliance, hay que ver cuál es el objetivo que se busca alcanzar. Y si es meramente un control interno, como bien señala, si es correcto, o si lo que estás buscando es la prevención de delitos, porque entonces hay que ver esa compliance con una óptica penal. Es decir, con una visión de lo que quiero es evitar caer en conductas de carácter penal. O en el otro caso, en el tema de responsabilidades administrativas, lo que quiero evitar es caer en un tema de corrupción. Que bueno, ya México no aguanta más los problemas de corrupción, ¿no? Ya yo creo que estamos muy cansados de la problemática de corrupción, y esto es una medida que ojalá funcione, en donde lo que busca es precisamente combatir la corrupción. A ver, entonces me dijiste temas ecológicos, temas económicos. Sí. Y temas fiscales. Y temas fiscales entre los económicos. Entre los económicos. Y te decía, uno de los invitados importantes a la fiesta, diría yo, es el tema fiscal. ¿Cuál es la particularidad? Y tú la comentabas, o sea, no vas a poder meter a una persona moral a la cárcel, por supuesto que no. A ver, exacto. Pero hay una serie de penas distintas. A ver, ¿cómo castigas a la persona moral? Siendo una figura jurídica, siendo una es correcto. Que pudieran, digamos, sí sufrir las personas morales, que de hecho ya algunas las tienes en el tema de la responsabilidad administrativa o en el tema de los ilícitos administrativos, que básicamente son multas. Pero bueno, hoy en materia penal, bueno, a la persona moral le puedes suspender actividades si lo que estás viendo es que en un local, en una determinada situación, se están cometiendo ilícitos. O sea, si se comprueba que la persona moral no tiene este control de prevención y de corrección, así es, y que su propia operación llegó a la comisión de un delito, claro, ¿sí? Entonces puede ser merecedora de una entrada a una suspensión, una inhabilitación o como se le dice. Que puede ser una clausura temporal o... Una clausura temporal, o sea, te clausuro temporalmente. Puede ser un local concreto, por supuesto las multas, puede ser la intervención judicial para proteger los derechos de los trabajadores y de los acreedores. Bien. Y bueno, puede llegar a un extremo, que es el tema de la disolución. Si las conductas delictivas son muy graves, el juez, una vez que analiza el procedimiento penal y determina en una sentencia la responsabilidad de la persona moral, por supuesto puede ordenar la disolución. Te pueden obligar a disolver la sociedad inmediatamente. Así es. Porque la empresa permitió... La comisión de conductas delictivas. Ok. Que es, digamos, esas conductas son el extremo. Que las más comunes, ¿cuáles pudieran ser? Pues mira... el no pago de impuestos. Por supuesto, en materia fiscal. A ver, en materia fiscal, que a lo mejor es lo que más o menos nos vincula a nosotros. Nos vincula a nosotros, a la gente que nos ve. Mira, por ejemplo, déjame checar. Por favor. Ahora, hay un punto importante antes de checar la lista de delitos, que es una de las grandes diferencias en la regulación de la figura a nivel federal y a nivel local. A nivel federal tienes una lista, es lo que se llaman números clausus, es decir, solo determinados delitos pueden dar lugar a esta responsabilidad de personas morales, no todos ellos, no todos los delitos del catálogo del Código Penal, sino solo los que están en la lista. Por ejemplo, uno que ha generado mucha controversia son los delitos en materia de seguridad social. Esos no están en la lista.
Entonces esos no te podrían llevar a un tema de responsabilidad en Entonces, si materia yo penal. emito, por ejemplo, las contribuciones en seguridad social, hombre, habrá una responsabilidad en del individuo, en el representante legal, o lo que sea, pero no en la persona moral. Así es. Okay. Porque no está en esa lista Okay. de delitos federales. ¿Por qué les no sé si se les olvidó o exprofeso no lo metieron. El legislador lo omitió? A diferencia de los códigos locales, porque en los códigos locales tú puedes, respecto de delitos de carácter local, establecer la responsabilidad de la persona moral en aquellos que cada legislatura local determine. Entonces puedes encontrarte situaciones en donde a nivel federal tienes una lista limitada, mientras que a nivel local puedes estar con todos los delitos del código. ¿Y ya tenemos local. algún estado que tenga sí, una hay lista varios, mucho más sí, completa? Sí, la Ciudad de México, Okay. Jalisco, por ejemplo. Sí, ya hay varios estados que se han ido sumando. O sea, hay que revisar la norma. La legislatura local. La legislatura estatal. En materia de delitos locales. De delitos locales, correcto. Y acuérdate que ya el procedimiento penal es único, porque se crea un Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, señor. Cuyo objetivo es positivo, porque antes era un problema, ¿no? O sea, tú ibas a Jalisco y tenías su propio código, si no lo conocías, que supuestamente era lo mismo, ¿no? Eran los mismos principios, pero tenía sus detalles que solamente, digamos, quien está familiarizado con la legislación local, pues conocía. Hoy, al tener un procedimiento, un código de procedimientos único, eso te permite estandarizar los procedimientos y bueno, lo único, tu problemática y homogeneizar, será... ¿no? Exacto, y tu problemática toda la parte pues, jurídica. va a ser el tema ya digamos, de los delitos, ya sean federales o sean locales, ¿no? A ver, entonces los federales, una empresa, por ejemplo. Ya me preguntaba. Cualquier persona moral. Ahora, incluyendo el contrato, por ejemplo, tiene que ser una persona, una figura jurídica, ¿no? Por supuesto. Si hay un contrato de asociación en participación. Bueno, es que ahí no te da lugar a un... Ahí serían el asociante y el asociado, son ¿no? los individuos. Que son los que representan el negocio, ¿no? Por supuesto. Okay. Ahora, bueno, punto importante antes de checar la lista de delitos. Hay algo que es muy importante, que es por lo cual se está fijando esta responsabilidad de las personas morales. Se comete algún delito que genera un daño, veíamos los temas ecológicos, o el mismo tema de defraudación fiscal, y se te fuga el administrador o el representante legal o el individuo que pudo cometer la ya conducta. no hay culpable. Y dices, bueno, sí hay culpable, pero no hay castigo porque no lo encuentras. No lo encuentras. Entonces lo que hace ahora la figura es decir, sí, pero quien tiene un patrimonio es la persona moral. Y al tener esto un patrimonio, voy sobre la persona moral y su patrimonio para que repare el daño, para que restituya ella el daño que se haya causado. O sea, responde toda la parte del vehículo jurídico. Así es. De la conducta de la persona física. Claro, que haya beneficiado a la persona. Que haya beneficiado a la persona moral. Siempre tendrá que haber un vínculo de beneficio hacia la persona moral. Porque si no se da, bueno, tú puedes llevar, por ejemplo, tu carro a un servicio y le roban alguna pieza. Estoy pensando, por ejemplo, en ese contador que es el representante legal, que es el comisario, que le entra todo, que tiene poderes y que, bueno, pues es parte de su chamba y que, bueno, pues las cosas suceden y que él está detrás de todas esas atribuciones. Claro. O tiene las firmas electrónicas, presenta las declaraciones, No, bueno, te planteo algún otro caso que me han platicado, digo, que me tocó ver, en donde de repente ponían de presidente del Consejo de Administración, digo, con todo el respeto del mundo, a alguien que era el de la limpieza, ¿no? Sí. O sea, obviamente se cometían los grandes fraudes y a la hora que iba sobre la persona no tenía ni con qué responder. Yo siempre he dicho que el contador que aprende a decir que no va a dejar de ser. Se va a eliminar muchos riesgos. Claro. Entonces, por eso, ante este tipo de conductas, lo que me responde el patrimonio de la persona moral, ¿no? Si es que la persona física no puede. Ahora, punto interesante es que los procedimientos penales son independientes. O sea, va a haber un procedimiento contra la persona moral y otro contra la persona física. Son dos vías del tren. Y además no pueden colitigar. Eso. Ok. Y si tú eres el representante legal y estás involucrado como imputado, no puedes representar a la persona moral, porque traes un tema que se llama conflicto. Tendrás que nombrarse un representante para que ella atienda, para que atienda a la persona, para la persona moral. Así es. Y el otro pues, se tendrá que defender. Y la razón es
porque decían doctrinariamente sería muy fácil que el representante legal le echara toda la culpa a la persona moral, él se zafara y todo y le dejes toda la responsabilidad a la persona moral. Entonces, no, aquí cada quien se va a defender por cuerda y a lo separada. mejor lo conviertes en pura sanción económica, ¿no? Claro. Y uno puede Eso. salir castigado y el otro no. Exacto. El Uno otro puede ser- libre y el otro simplemente con una sanción. Así es. O a lo mejor los dos son culpables. Que, claro, tendrá que ir. Sí, el peor escenario, bueno, disuélveme la empresa y se acabó. Cada quien en su procedimiento Claro. y cada quien en su situación importante. Incluso hay toda la discusión si el abogado puede representar o no a las dos partes. Y la discusión no está expresamente definida, pero parecía que tienes un problema de conflicto de intereses. Porque defiendes a uno o defiendes al otro. Entonces ahí sí tienes. Tendría que haber es dos un tema abogados. con posiciones distintas, ¿no? Y entonces eso se vuelve un tema muy interesante. Mira, por ejemplo, aquí A ver. chequemos la lista de delitos. Por ejemplo, me encuentro unos que es operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tema que a ti te Operación, te gusta. me encanta porque luego, bueno, en las empresas, bueno, no sé si pymes, pequeñas, medianas, grandes, bueno, luego muchas veces pues se cometen estrategias defraudatorias. Por supuesto. ¿sí? Por Son supuesto. cuevas defraudatorias. Por supuesto. Entonces el dinero no sabes de dónde viene y a lo mejor eso que no tiene un origen fiscal, pues se utiliza para... Lavado de dinero, claro. Exactamente. Por eso además van vinculados, ¿no? Alguno cuestionaba, oye, ¿por qué se presume que los delitos de recursos de procedencia ilícita automáticamente son defraudación fiscal? Pues porque es muy probable que esos no hayan pagado impuestos. Que no hayan pagado, no hay origen. Así es. Es más, decíamos hace rato, oye, no solamente los temas de delincuencia organizada se traducen en temas de lavado de dinero. Muchos de los problemas hoy en el mundo del lavado de dinero tienen que ver con temas de defraudación fiscal, con temas de evasión de impuestos. Correcto. Entonces, bueno, por supuesto va vinculado. Temas como el contrabando y la defraudación, que bueno, ya hemos platicado de ellos. Una empresa que vende robado, ¿no? O acuérdate que hoy el problema en materia de contrabando, ya no es como decía algún maestro, ya no es el contrabando bronco del cuate que se viene cruzando la frontera, se trae una tele. No, es el famoso contrabando documentado. Así es. Donde declaran una cosa por otra. Que declaran un producto con un arancel y no estaba en esa reclasificación. No le correspondía. Que no claro. le corresponde ese arancel. Así Por es. lo tanto, omiten ese pago. Así es. Ese es grande. Ese es el tema que hoy se está dando. Eso ¿no? es grande, es un tema también de... Tienes otros pues, con tarjetas de créditos, de servicios, en general, que son también temas muy complejos que hoy se están siempre dando. han estado, pero en la persona física de manera directa. Claro, bueno. O sea, el cambio aquí que tenemos es que la persona moral tiene ya... La hace responsable. La hace responsable a partir de qué año, 2016. 2016, por supuesto. O sea, a partir de 2016 la persona moral tiene que cubrir este tema. Sí, claro. Precisamente eso es el vínculo con el compliance al que ahorita vamos, ¿no? Bien. Bueno, fraude de acreedores en términos de la ley de concursos. Fraude de mercantiles, acreedores. Que bueno, también es muy común que lo veas. Sí. Empresas que se van a concurso mercantil en fraude de acreedores. Bueno, a ver, aquí también me responde la persona moral. El tema de tráfico de influencias que ya platicamos, que tiene que ver con temas de corrupción. Los temas de derechos de autor o de propiedad industrial que le están pegando a muchas empresas, ya sea con temas de marcas. Están usando una marca que no es suya, están usando una patente que no es suya, un nombre comercial, un secreto industrial. Así es, libros, canciones. Canciones. Piratería es muy, muy común eso. Okay, todo el tema de propiedad intelectual. Así es. Los temas medioambientales, que también ya platicamos con ellos. Hay una lista de delitos vinculados con la actividad financiera, alguien que esté ostentándose como una empresa financiera cuando no ha cumplido los requisitos, Bien, puede llevar a un problema, ¿no? Más o menos y más los que específicamente determine cada uno de los códigos o leyes especiales que pueda llevar ahí entrar la seguridad social a una persona mal. No, bueno, al menos seguridad social no está en la lista federal del Código de Procedimientos Penales, pero pudiera colocarse dentro de la ley de la ley de defraudación, social, ¿no? A lo mejor. Es que sí, pero pareciera ser una regla especial porque los delitos en materia de seguridad social se están regulando en la propia ley del Seguro Social. Entonces, al tener, digamos, ley especial,
ya no caes en la ley general. Correcto. Sino tienes que aplicar la ley. Aunque si tú lees, los tipos son muy similares. Bien, y específico, mata general. Son muy similares. Solo que por ser materia especializada tendrías que aplicar la norma especial. Quizá aquí puede haber una reforma en materia de seguridad social para incluirlos como responsabilidad de la persona moral, que no estaría mal. Digo, conocemos esa es una propuesta, ¿no? Muchos casos donde se está dando problemas, en donde pues le estás pegando a los trabajadores directamente. Sí. Entonces creo que eso puede ser o hacer una ampliación de los tipos que puedan dar esta responsabilidad penal en las leyes penales federales, ¿no? Es básicamente lo que tienes. Ahora, conocida la lista, y regresando un poco al compliance, porque bueno, ese es el origen. Entonces, lo que busca el compliance es saber, conoce a tu empresa primero. O sea, defíneme cuáles son los riesgos a los que tú como empresa puedes estar expuesto. Y te vas a encontrar, pues de acuerdo a la actividad que hagas, la posibilidad de que puedas incurrir o no en un determinado tipo de delito. Si tú no tienes nada que ver con derechos de autor, pues evidentemente ahí no te vas a colocar. Pero en temas fiscales, todos como contribuyentes tenemos que cumplir y es muy probable realizas operaciones inexistentes o haces simulación de actos. Y eso cualquiera lo hace, digo. Las mismas planeaciones a las que tú te refieres. Las mismas planeaciones fiscales agresivas. Entonces, eso, lo que la empresa debe hacer es tomar medidas preventivas. Primero conocer cuál es lo que sucede dentro de la empresa. Una vez que conozca esta operación de la empresa, que eso es fundamental, por eso no es inventar el hilo negro. Tú hablabas de las auditorías internas, pues son a lo que te ayudan, o sea, a conocer cómo se comporta tu empresa. Y ahora no nos podemos ser ingenuos, pues requieren un costo, ¿no? Claro. Sí. Es otro costo más que tienen las empresas de alguna manera para cumplir con una ley que a lo mejor hoy muchos están conociendo. Pero ojo, Carlos, lo que busca la política del compliance es cambiar la cultura empresarial. De ser una cultura más vinculada. Que sea más rentable. La prevención es más rentable que la corrección. Más buscar el cumplimiento y la prevención. Por un lado por eso decía, conozcamos a la empresa, sepamos cuáles son las actividades y los riesgos a los que está expuesta. En función de eso, ¿dónde me puedo colocar en una situación que me genere un riesgo? ¿Y cómo lo prevengo? ¿Para qué? Para evitar la posible conducta que al final del día me cueste. Es un tema de protección patrimonial. Porque hoy me va a costar el patrimonio de la empresa. Y finalmente, si ya se dio la conducta, ¿cuáles son las medidas correctivas que voy a adoptar? Tampoco, no hay nada que sea, digamos, infalible al 100%. No, pero es peor que no se sepa. Claro. Ahora, ojo. Y eso es, yo creo que por eso yo te hacía la diferencia o la gran diferencia entre el compliance en general, que busca que la empresa sea lo mejor o que cumpla de la manera más óptima sus obligaciones, y el compliance específico con un tema penal, porque el compliance, para que te reduzca la pena, tendrá que ser calificado por el juez. O sea, nadie que haga compliance te va a poder decir, oye, pues mi compliance a prueba de balas. ¿Esa subjetividad del juez? ¿O o nos da un requerimiento, No, es que tú lo tienes que ofrecer como una prueba. Es una prueba que para excluir tu responsabilidad. Es un tema de materialidad también. Claro. Claro. Hay que, ahora vamos al punto, ¿no? De cómo implementar el compliance. Pero sí. Algo que es fundamental es que decir que en la calificación que haga el juez de tu compliance desde el punto de vista penal, tiene que ser eficaz y eficiente. Y de ahí se da la reducción. De ahí se da la reducción. Si no lo fue, pues no te hago la reducción. El problema aquí, y yo un poco viendo tu cara, creo que lo adivinas. No le dice el juez que no es suficiente. No, ¿cuándo es eficaz? ¿Y cuándo es suficiente? ¿O cuánto es suficiente? Lo cual no lo puedes adivinar. Muy subjetivo. Porque eso será materia, precisamente, en la valoración de pruebas que te van a llevar al dictado de la sentencia. Entonces, antes no, porque es al juez al que le corresponde esa valoración.
Pero a lo mejor sí puedes cumplir con reglas de control interno. Ah, sí, claro. A nivel internacional. Claro, y hay algunas directrices, claro, que es un poco la inquietud que tú planteas. Bueno, un poco, déjame, me regreso un poquito dentro de los antecedentes que hay respecto a la responsabilidad penal de la persona moral. Hay una convención de la ONU en materia de corrupción, que es una convención, se conoce como la Convención de Mérida, que surge en el año de 2002. Curiosamente, es una de las muchas convenciones en donde se regula la figura de la responsabilidad penal de la persona moral, aunque ahí el enfoque es solo anticorrupción. Pero ¿por qué es interesante traerlo a colación? Por dos razones. Uno, porque la convención se desarrolló en Mérida, Yucatán, en el año de 2002. O sea, México. Curiosamente, fíjate cuántos años pasaron de 2002 a 2016, que es hasta que México la implementa, no obstante que ya había asumido un compromiso a nivel internacional. Fíjate. Bueno. Y el otro tema es que hay toda una serie de reglas y manuales de cómo implementar un compliance, que es un poco lo que tú me preguntas, que vaya, tiene que ver mucho con los temas de auditoría interna. Sí, es un tema de auditoría. A los que tú te estás refiriendo. Entonces, por ejemplo, te dice, a ver, uno, tienes que tener primero muy claro definido tu organigrama. Es decir, quién está en cada puesto, qué hace, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades y hasta dónde es responsable cada quien y qué medidas tiene. Entonces, de entrada, organigrama, perfiles de puesto. Por supuesto. Ok. Para saber cuál es la responsabilidad. Claro, ahí vamos construyendo. Claro. Luego tendrás que establecer una política escrita, de cómo se debe comportar cada una de esas áreas que están ahí mapeadas. Un manual de procedimiento, un manual de operación, ¿no? Así es. Un manual de cómo implementar. Tercer punto, tienes que hacerlo del conocimiento de la gente. Que no se vale que mañana, oye, Carlos, fíjate que tú no cumpliste la política número 10. Pues, ¿cuál era la política 10? No, tiene que permear, tienes que, hacer del conocimiento de toda la empresa cuál es ese manual y tiene que comunicarse y qué tiene que hacer. Operativo, y tienes que confirmar que la gente adopte ese manual y lo haga permanentemente. Que no se brinque la política. Así es. Ok. Luego tienes que tener canales de denuncia, como cada empresa lo designa. Pueden ser abiertos, pueden ser confidenciales. Puedo hacer un buzón así de quejas y denuncias. Decir, oye, está pasando esto. Temas hoy, por ejemplo, que están muy de moda, los temas de acoso sexual, que también se dan en las empresas. Sí. Bueno, a ver, si la persona no quiere denunciar abiertamente, sí tiene que haber canales de denuncia para que se tomen medidas correctivas. Y quizá no solo en los delitos específicos de carácter fiscal o los que están en la lista, sino en general, porque al final del día, como platicábamos, lo que se trata es que se mejore la empresa. No, yo creo que no tanto pensar en que llegaste a un tema de delitos, ¿no? Porque precisamente es preventivo. Prevenirlos. Tratas de tener una forma de vivir en la empresa de manera más armónica y más respetuosa, ¿no? Tienes que tener un área de recursos humanos que esté cuidando que el personal esté conocedor de estas políticas y que en su momento, si se llega a dar una situación, tomen las medidas correctivas. Si se puede, preventivas primero. Empezar a permear dentro de la organización esos canales de comunicación. Así es. Y bueno, al final del día, pues, tiene que haber sanciones si es que se cometen este tipo de situaciones. O sea, no solamente es la mitigación para evitar el delito, sino la toma de decisiones. Para separarlo de la acción de la persona física. Decirle, se brincó, ¿no? Claro. Y se brincó la política, hubo una sanción reiterativa. Claro, y dependiendo de la gravedad, pues a lo mejor estamos tratando de aislar a la persona moral, ¿no? Lo tendrás que correr o tomar una medida que puede ser desde una reprimenda. ¿Qué hiciste para evitarlo? Así es. Porque todo eso lo tendrás que acreditar. Dentro del procedimiento penal. Es un tema de realidad, es un tema de evidencia. Claro. Y eso es lo que te va a juzgar el juez. Es lo que te va a... Sí, o sea, no es nada más un papel que diga, ya cumplí. No. A ver, dime cómo es que efectivamente en la realidad, como bien lo señalas, se está aplicando esta política. Y tiene que haber también una supervisión. Porque a lo mejor... Está materialmente implementado la política. Claro. Y tienes que ver
que vaya evolucionando, porque a lo mejor una política que tomaste, no sé, hace 6 meses se quedó obsoleta y entonces tendrás o no hay sanción. O la tendrás que actualizar, no o la tendrás que mejorar, no etcétera. Entonces tiene que haber una supervisión permanente. Sí, política sin sanción, pues ya. Pues no sirve. No sirve. No lograste nada. Por eso era el extremo que te dice que platicábamos de la valoración del compliance tiene que ser eficaz y eficiente. O sea, la eficacia tendrá que demostrarme. Claro, no es a prueba de balas, porque pues, por supuesto no. Pero tiene que dar un resultado. Tienes que demostrarme tu interés. Sí. Porque los demás. Sí, no esténlo ahí como nadie lee el reglamento, nadie lee el manual. O sea, sabemos, es como luego la filosofía de la empresa, ¿no? Que misión, visión, todo, pues nadie la sigue, ¿no? No, esto tiene que ser real. Esto tiene que ser real. Para que cuando se valore, diga, efectivamente, adoptaste todas las medidas. Y tiene que estar dentro del perfil de puesto de los trabajadores. Claro, lo tienen que conocer, claro. Y de la evaluación del desempeño. Claro. E incluso, bueno, ahí te dicen, a ver, no hay recetas de cocina. Cada compliance es para cada empresa de acuerdo a su tamaño y a su problemática, lo que platicábamos hace rato. Tú no traes problemas de carácter ecológico, pues no tendrías por qué prevenir esa conducta. Son los riesgos que tú determines. Que tú como empresa tú tienes. Correcto. De acuerdo a la actividad que tú desarrollas, ¿no? Correcto. Y pueden ser temas bien delicados, ¿no? Platicaba alguna vez con un buen amigo que fue procurador medioambiental y decía, oye, pues a lo mejor la empresa mandó un contenedor con mucho cuidado y el contenedor no tenía problema. Pero ya es que hay unas tarimas donde se monta el contenedor, bueno, ahí había un contaminante. Había un bicho y ese bicho pudo provocar un problema gravísimo que no cuidaste por no tener una medida preventiva para ver no solo tu contenedor, sino, digamos, en este caso los accesorios. O en la parte fiscal, firma de cheques con firma mancomunada, un checklist de un calendario de cumplimiento de obligaciones, una revisión cruzada, una revisión previa, que las pólizas estén firmadas por el jefe inmediato, por el auxiliar, por el... Correcto. Sí, tiene que haber revisiones. Tiene que haber ese cruce. Que se te vaya, bueno, pues sí, digo, humanamente, pero una cosa es que se te vaya y otra cosa es que esté todo diseñado para que se cometa el delito. Así es. Okay. O sea, son los dos grandes extremos. No haces nada para no cometerlo. Así es. Ahora, hay también, bueno, una figura importante que es quién es el responsable de velar por esta política. Y surge la figura del compliance officer, que, ojo, depende también del tamaño de la empresa. Sí, porque luego sentimos que estamos hablando de una empresa enorme, grandota. Así es. Y no, la ley es para todos. Así es. Y puede ser, de acuerdo al tamaño, puede ser un individuo o puede ser una gerencia de compliance, dependiendo obviamente del tamaño. Y un punto fundamental, este individuo, esta área, no puede depender de los demás porque él es su supervisor. Él es el que tiene que decirle a los accionistas, a los dueños de la empresa, los riesgos que tiene. Y entonces él es el que le tiene que advertir, oye, no solamente es el tema de este riesgo, sino las consecuencias que puede tener si tú no tomas las medidas correctivas correspondientes. Es el que cuida los intereses, es el vigilante. Así es. Correcto. Y va más allá del mero comisario, figura que tenemos ahí en la ley de sociedades mercantiles. Jurídico, mercantil. Y que además el comisario va más a los temas financieros. No. Que ni acaba haciendo nada. Aquí es normativo. O sea, a ver, ¿qué regulaciones tengo que cumplir? Y ojo, se habla no solamente digamos, de leyes. Puede haber normas más pequeñas. Digo, en materia fiscal, la miscelánea, por decir algo. Pero en otras materias, una NOM, por ejemplo. Ándale, una norma oficial mexicana, que no se esté... O que se esté cumpliendo, que se esté cumpliendo, claro. Nos tocó el otro día por alguna situación profesional revisar una NOM que tiene que ver con temas de salud. Sí. Y o cuestiones laborales también. También, por supuesto. Se contrata a la gente sin contrato, se deja pasar todo. Así es. Entonces, todo eso es lo que tiene que hacer estos ojos, como bien le llamas, este supervisor. Sí, son los ojos. Que lo que va a estar es verificando que se estén cumpliendo las reglas con el objetivo de que la empresa funcione bien
que la empresa no tome riesgos y que, como tú dijiste bien, sea más barato la prevención que ya enfrentar. Yo digo que es más rentable. Que ya enfrentar la bronca, sí, porque ahí sí hay que entrarle a responder o a reparar daños patrimoniales. Que la diferencia aquí es que no solo la conducta culposa o dolosa la asumirá en la persona física. Así es. Y que se tendrá que probar eso. Y si lo pruebas, tendrá su camino penal. Su camino, por supuesto. Pero ahora lo nuevo, bueno, que ya no está nuevo. Ahora es que la persona moral puede dejar de existir. Por supuesto, en el extremo. Puede dejar de existir. O sea, Sin duda. pierdes también la empresa. Así es. Ok, entonces ahora, dijimos delitos fiscales, ya dijimos algunos, Por supuesto. ¿verdad? Ambientales, Sí. económicos, bueno, Sí. o de cualquier índole, ¿verdad? Por supuesto. Ok, y entonces, implementamos este compliance, que es este tema que le hemos llamado así muy elegante, el compliance, pero pues realmente es una serie de... Es una política. Es una ¿no? política de control interno para evitar y para prevenir riesgos o fraudes. Sí. ¿No? Sí, y bueno, no solamente fraudes, riesgos, porque puede ser que no necesariamente sea fraudulento el Ok. delito. Por supuesto, está en la lista. Riesgos fiscales, riesgos económicos, riesgos de cualquier ambientales, tipo. riesgos laborales. Y tú debes permear lo que le llaman el mapa de riesgos, ¿no? Que todo lo que tiene que hacer el dueño, el empresario, es identificar qué riesgos Tiene, por supuesto, tiene que son latentes dentro de su negocio. de su negocio, que personas físicas pueden llegar Por supuesto. a la comisión de... Claro, ojo, acuérdate que la empresa también puede ser una persona física. Exacto. De acuerdo, de acuerdo. Y por supuesto, a ver, generalmente cuando tú hablas del compliance officer te imaginas un ejecutivo de altísimo Sí, nivel. sí, No, sí, espérame, es que el compliance officer, por supuesto, en una empresa familiar o personal, pues el propio dueño es el primer interesado en velar porque se cumpla correctamente todas las normas en que su negocio pueda estar involucrado. Y el principal beneficio no solo estamos buscando en la reducción de la sanción, sino evitar como tal el riesgo. Así es. O sea, la comisión del delito. Y que tú estés tranquilo como empresario. Sí, el problema es que el empresario luego de calle normal pues no reacciona hasta que no tiene la bronca el agua aquí hasta el cuello. Sí, por ¿no? supuesto. Pero bueno, si hacemos todo esto en el tamaño que corresponda a cada empresa y en los riesgos que se identifiquen, ¿qué beneficio tenemos? ¿El 25%? Si fuera un tema penal. Penal. Ok, entonces tiene que llegar un tema penal para que tengas una reducción en una sanción y que haya una penal. reparación del daño. Así es. Ojo, en materia de responsabilidades administrativas, comentaba que es la otra ley que lo regula, pero ese es un tema muy específico a temas de corrupción. No está claro, pareciera que la responsabilidad se liberaría absoluto si tienes un compliance, pero en temas exclusivos de corrupción. Lo cual, al menos a mí me parecía muy criticable porque es el mismo legislador. Pareciera que es medio bipolar, ¿no? O sea, emite dos leyes con efectos distintos, pero donde está regulando lo mismo. O sea, en el corrupto no pasa nada. En el corrupto ¿no? te quita... Bueno, se supone que evitaste la corrupción con el compliance. La corrupción. Y entonces, al acreditarme el compliance, te puedo exonerar de responsabilidad como persona moral, que no hacia la física. No a la persona que eso física. Siempre ha estado. Así es. Y en materia penal solo te quito el 25%. A ver, o sea, como que no tiene una lógica y sobre todo... Sí, ¿por qué la distinción entre era el mismo actos de corrupción y hay delitos, claro, ¿no? Cuando era el mismo legislador, porque la materia penal, la reforma es de junio. Sí, parecía que como que... Y la otra es de julio. Por si algo nos pasa, ¿no? ¿No? O sea... Bueno, ahí ya para qué discutimos el tema, mi estimado Carlos. Perfecto, entonces ahí es el compliance. Entonces, ¿qué recomendaciones les damos a los que nos ven y nos escuchan? Por ejemplo, pues nos ven muchos que el propio contador empiece, ¿no?, a implementar, ¿no? Claro. A ver, ojo, yo creo que el compliance no es un área solo de contadores. No es un área de contadores, ok. Incluso penalmente tiene que intervenir un abogado. Pero yo creo que más que definir, y lo hemos visto tú y yo a lo largo de los años, en donde necesariamente trabajas en equipo, contadores, abogados y otras áreas afines, pues es un trabajo en equipo, en donde a lo mejor el contador puede picar las costillas, como bien decimos, para que se empiecen a analizar esas áreas de riesgo dentro de la empresa. Porque a lo mejor el problema no está en el área fiscal, a lo mejor lo tienes en el área operativa,
O a lo mejor el que más previene es el dueño. Así es. Es más, yo casi puedo asegurar en la mayoría de los casos que gran parte de los riesgos que la empresa tiene es porque el dueño está en el mundo del riesgo. Claro. Es el empresario. Claro, ese sí es un tema. Y ahí él es el que tiene que dirigir este tema. Claro. Y si va a aceptar disciplinarse. Y entonces, pues hay que decirle que lo que está haciendo de entrada, sepa que tiene este efecto. Que tiene claro. Que puede tener esta consecuencia. Que no solo hay una consecuencia en él, que se supone que él ya está asumiendo. Claro. Sino que la empresa... En su empresa. En su momento la empresa también puede tener esta consecuencia. Claro. ¿Y cuáles pueden ser? A ver, entonces, ¿cuáles son las sanciones? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, te decía, a ver. Se tiene que dar el delito, ¿verdad? Claro, porque las consecuencias son en la sentencia. Bien. Que se dicte. Las consecuencias son en la sentencia. En la sentencia. Ahora, si primero en la persona física se demuestra que no hubo un delito, ¿ya no llega a la persona moral? No, porque como platicamos, van por cuerda separada. Bien. Los juicios son independientes y si tú, persona física, eres el representante legal, no puedes defenderte tú y defender a la empresa. O sea, tienen que separarse. Habrá que nombrar un representante legal especializado para efectos de la defensa de la persona moral. Pero el resultado de ese juicio de la persona moral depende de la física, ¿verdad? No necesariamente. No. Puede ser que la persona física se defienda muy bien y salga exonerado. Y la persona moral no, o al revés. Ok. Entonces, más que nada, la razón de separarlos, lo que buscas es que no haya un conflicto de intereses. Bien. Por eso te decía, el abogado no podría ser el mismo. Porque sería muy fácil decir, le aventamos la bronca a la persona moral para que ella responda patrimonialmente y el otro se libera. Igual ni tiene nada. Así es. Entonces, cada quien se va en su juicio y la sentencia se dicta a uno y a otro. Perfecto. Y puede ser ambos culpables, ambos exonerados, o uno culpable y el otro no. ¿Y cuáles pueden ser estas en la persona moral, por ejemplo? Claro, para la persona moral platicamos, puede ser que va desde la suspensión de actividades, la clausura. O sea, te ordeno que suspendas las actividades. La clausura. Te ordeno que definitivamente puede ser empresa. Que pues un local no necesariamente le impacta todo. El tema económico, una multa, una intervención judicial donde lo que voy a hacer es proteger los intereses, de acreedores y de trabajadores fundamentalmente. Y el caso más extremo es la disolución de la empresa. Te ordeno que disuelvas. Claro. Fíjate que tú lo comentabas hace rato de los códigos locales. A mí me parece, hay algunos códigos, creo que el de Jalisco, si la memoria no me falla, traen incluso cómo debe desarrollarse ese procedimiento de disolución de la empresa. Otros lo dejan un poco la decisión del juez. O sea, ¿no sería de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles? No. Se tendrá que nombrar una especie de interventor. Pero ojo, aquí el liquidador es designado por el juez, no por los accionistas. Exacto. Aquí es un tema de sanción. Que es un poco la pregunta. Oye, a ver, si me ordenas liquidarme a nivel federal, que no hay procedimiento, me liquido conforme a la Ley de Sociedades Mercantiles y nosotros nombramos a los liquidadores, porque ojo, él tiene que reportarle al juez penal, no al juez concursal, que ahí es otra área donde puede haber liquidaciones. Aquí es un juez especializado. Sí, no es un juicio, no es un tema mercantil. No, es un tema de una sanción. ¿Cómo va a cumplir esa sentencia en el momento que esta ordenó precisamente la disolución de la empresa? Y ojo, hay un tema interesante ahí que se nos está escapando, que es el tema de que la responsabilidad sí pasa a los causavientes. Es decir, si la empresa decide fusionarse o escindirse o mandar el patrimonio, la famosa enajenación parcial de patrimonio. La acción pauliana. Que dicen, ¿qué crees? La responsabilidad penal también pasa a esos herederos, esos descendientes, esos causavientes, derechos y obligaciones, para hablar ¿no? correctamente. ¿En qué proporción? En la proporción que hayas mandado los activos involucrados con la comisión del delito. O sea, lo que estoy evitando buscando es huir. No te vayas, ¿no? Porque sería muy fácil. Desaparezco a la empresa, como es una conducta donde la sentencia condenó a la empresa A, yo ahora soy la empresa B, yo ya no respondo. Entonces lo que dice la ley. Nunca entonces habría. No, a ver, espérame. Nadie respondería.
ya sea que eres o naces como consecuencia de una escisión o de una fusión, o te pasaron activos, clientes, maquinaria. Tú respondes de ese pasado. Tú respondes patrimonialmente. De ese pasado porque al tortuoso. finalmente no estás respondiendo tanto de la conducta, sino de la reparación del daño. Ese es uno de los cambios radicales. Ojo, en materia fiscal, en el momento que lo empiecen a utilizar, sobre todo en delitos fiscales, la responsabilidad penal está ahí, que implica que si cometió un delito me responde la empresa patrimonialmente. Ahora esta figura que tú platicabas de las operaciones inexistentes, a lo mejor no encuentro a los... No me responde la física. Sí, pero me voy a la moral. Me voy sobre el patrimonio de la empresa. Y ojo, Hijo, es un acto de fiscalización. Y la Procuraduría lo tiene perfectamente claro. Tú recuerdas, fue el año pasado, hace 2 años, si no me equivoco, estuvimos en un evento en ANEFAC, en donde se invitaron a las autoridades de la Procuraduría y dijeron, oigan, les recuerdo que acaba de entrar recientemente la figura de la responsabilidad penal de las personas morales. Es una herramienta que ahí tenemos. Ahora, ¿no se llama querella en la persona moral? No, bueno, los delitos pueden seguir siendo querella o de oficio dependiendo del tipo de delito. Pero eso es el camino, nada más. Es el camino, pero sería el mismo. Sí, claro, el que sigue, cada delito sigue teniendo. Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia importante en el sistema penal acusatorio nuevo? Que puedes resolver el problema. Aquí lo pagas, ¿no? Pagando, ¿no? Claro, de alguna manera. Puedes resolver lo que le llaman los penalistas los procedimientos abreviados, en donde no necesariamente tienes que llegar hasta una sentencia. Y en ambas partes, ¿no? En la física y en la moral. Sí, claro. O sea, puede resolver la conducta por un tema económico. Claro, reparando el daño. Bueno, hay un caso que seguramente recuerdas que se da en Veracruz con una de las novias del famoso gobernador al que creo que le compró una camioneta, alguna cosa así. Sí. Y dijo, pues en el procedimiento abreviado yo me declaro culpable, ahí está la camioneta, reparo el daño, el delito se le bajó, eran creo que 3 años máximo de prisión, entonces salía sin problema, con una garantía y vámonos. Claro, es un ejemplo de un procedimiento abreviado que nunca llegaste a una sentencia. Hijo. Entonces, eso te da una gran diferencia en el procedimiento penal. Entonces ahora, a ver, entonces, híjole, dentro de esto, porque cada vez tantas cosas que no tenemos que cuidar, ¿verdad? A ver, entonces, ahora tenemos que estar muy atentos y sensibilizar al empresario en donde tiene que tener elementos evidenciales, documentales, ¿sí? Que demuestren que se previene el riesgo. ¿No? Correcto. Que se previene. O que si se da, se corrige. O que si se da, se corrige, que hay unos elementos de prevención. Claro. Y hay elementos de corrección en las empresas. Correcto. Y que tiene que estar materializada la instrucción, la política, el procedimiento. Y que tiene que ser del conocimiento. Y la función de los trabajadores tienen que estar dentro de esta cultura de prevenir este tema. No es el fraude, ¿no? Sino cumplir la normativa. La comisión, ¿no? La comitiva en general, claro. Sí, la comisión de posibles delitos que se puedan llegar a dar. Es correcto. Y que pueden acabar en un tema que hoy ya que tenemos en la persona física como es la responsabilidad, pero que a partir de 2016 tenemos en la persona moral. Es correcto. Y que son 2 caminos que uno no resuelve el otro. Así es. Que no se juntan y que ni siquiera la defensa puede ser hecha para los 2 caminos. Así es. ¿No? Así lo entiendo. Así es correcto. Para los 2 caminos. Y que habrá que atender los 2 y que si en uno se da la sentencia de alguna manera delictiva, ¿sí? Pues en el otro simplemente pues desaparecería el patrimonio, ¿no? Probablemente. Así lo veo porque, bueno, pues a la empresa, a la persona moral no la van a meter al tambo. Pero pues simplemente la van a... Con que la disuelvas o con que le quites. Pues quedará... A ver, simplemente a lo mejor no la disuelves, pero ¿de qué tamaño es la reparación del daño que se puede llevar todo el patrimonio? O muy buena parte del patrimonio. O sea, prácticamente se le van a dar la muerte civil.
De alguna manera. ¿No? Claro. De alguna manera. Entonces, ahora el empresario tiene que cuidar, pues empezando por él. Por supuesto, por supuesto. Sí, pues empezando por él. Por supuesto. No hace riesgos que él siente que él puede asumir porque es empresario, porque es la carrera del riesgo. Porque se la juega, ¿no? Sí, porque se la juega o porque no lo van a cachar o porque tiene veladoras. Claro. Sino que además puede llegar a una empresa en donde pues simplemente pues puede desaparecer el sueño de toda o una responsabilidad social que se puede dejar de cumplir con el resto de su comunidad. De su comunidad empresarial. Por supuesto. Como son sus trabajadores, sus proveedores, sus clientes. Fíjate que eso que tú comentas es bien importante. Algunos autores dicen, esta figura del compliance, más que pensar en una forma de disminuir responsabilidades o sanciones penales, es una oportunidad para que el empresario tenga una nueva cultura y se replantee de cómo reestructurar su empresa, como bien lo señalas, con un objetivo más esta de carácter hacia la comunidad. Con crear conciencia empresarial con esta nueva disposición. Es correcto. Ahora, lo que tú dijiste, doctor, si el empresario es persona física, pues es el mismo el que... Pues es que todavía el tema es peor, porque es todo el patrimonio que ha construido a lo largo de su vida el que puede poner en riesgo. Claro, ahí no hay una persona moral en donde le pegues, pero sí al individuo. Pero pues le va directo. Claro. Entonces, a lo mejor hasta es una justificación válida de hacer los negocios, pues todavía como personas morales. Bueno, es una de las justificaciones, porque pues ya con esto ya ni existe velo corporativo de nada. Es correcto. Y lo que tú acabas de comentar, están buscando, y eso es una tendencia a nivel internacional, de ir eliminando el velo corporativo. Porque es que a través de la empresa, de la persona moral, se cometen delitos y sirve como un escudo protector para la comisión de delitos. No, y el empresario todavía sigue sintiendo que él es responsable hasta por el monto de sus aportaciones. No, eso es... Y el código se reformó. Es correcto. Entonces, él en la proporción del adeudo fiscal. De hecho, había ya algunos precedentes, alguna sentencia en ese sentido que motivaron precisamente la reforma en la que tú haces referencia. Porque él dejaba a la empresa sin nada, la hacía con 50,000 pesos la estructura y entonces pues la empresa no respondía por nada. Yo acuérdate que también ahora son también responsables los administradores de hecho. Por lo que platicábamos, pones a alguien que no tiene patrimonio en la cabeza, correcto, a la hora que te vas no responde. Y el cuate que sí era el que toma las decisiones, pues él no asumía riesgos o no asumía responsabilidades. Hoy le dicen, no, tú eres el administrador, de hecho, tú me respondes también, particularmente en el tema fiscal. O sea que la parte de la insolvencia también va quedando en el limbo. Así es. O sea, ¿qué dice la autoridad fiscal? ¿Quién me responde? Bueno, y no solo la fiscal, ya vimos. En general, claro. Bueno, y tienes un cambio en materia fiscal que poco se ha explorado, que tiene que ver con la responsabilidad de los asesores. A ver, háblame de eso. Ya antes de irnos, porque, híjole, nos van a faltar programas, caray. Pero lo vamos a volver a invitar aquí al doctor. Mira, ya hay un caso, más o menos público conocido, por eso lo podemos platicar. Se da en España, de una firma grande de asesores fiscales, así. Dejémoslo para no meternos a más tema, bueno, que se ha hecho público. Sugiere a algún contribuyente una estrategia para reducir sus impuestos. El contribuyente es objeto de una auditoría, a la autoridad no le gusta, la autoridad dice esto no sirve, le determina un crédito fiscal muy grande por X cantidad de euros y entonces el contribuyente se voltea contra la firma de asesores y le dice, tú me sugeriste esto, respóndeme. Que hoy lo tenemos de alguna manera en el código, pero bueno, por eso luego se pone este criterio, puede ser, ¿no? No, espérame, pero aquí la historia es diferente porque se van, no en materia fiscal, se van a responsabilidad civil, demanda daños y perjuicios a la firma de asesores y la sentencia del juez civil es repárale el daño cometido por tu consejo. Entonces... O sea, tú le dijiste lo que... hizo, no funcionó, vámonos. Eso es un cambio que yo ¿Y creo... esto cuándo tú piensas que va a venir a México?
la figura está, digo, la responsabilidad civil está. Que no se haya usado no significa que no se pueda usar, ¿no? A lo mejor hay otras materias en donde sí empieza a manejarse como la responsabilidad médica, ¿no? O en la agente aduanal, creo, la agente aduanal o el notario, ¿no? Quizás ya lo he visto más en temas de negligencia médica, sí. Pero la negligencia puede ser en cualquier profesión. Claro, no es en automático, es materia de un juicio, pero yo creo que eso también cambia la cultura del asesor, ¿no? De aquellas planeaciones a las que tú te referías, muy superficiales, muy... Pues es un cambio de hacer los negocios en México. Es un cambio personal. Sin duda. Es un cambio personal porque pues, todos estamos inmersos en la corrupción. Así es. Todos somos parte del sistema. Es un cambio en la relación que tienes Sí. como empresario con tus clientes, con tus proveedores, con tus trabajadores, en la relación que tiene el asesor con sus clientes, en no ser tan permisivo. Tú decías, pues, al empresario le gusta andar en el riesgo. Bueno, Sí. yo te advierto. Sí. Y ahí tienes una consecuencia, ¿no? Sí, y es en contra de la cultura de no me va a pasar nada, es en contra de la cultura del que se fue a la villa, perdió su silla, en fin. Sí, Y esa es una cadena. yo creo que tú acabas de sintetizar el tema. Es un cambio de cultura. Es un cambio cultural, pero bueno, pues qué bueno. Entonces, pues nos da muchísimo gusto haber tenido aquí al doctor Gómez Cotero, es un privilegio, nunca nos cansaremos de invitarlo. Yo agradezco a GBA que me permita conducir esto y que aprenda al mismo tiempo. Entonces, pues una más, sin duda, uno de los mejores fiscalistas de México y le vamos a dar un pequeño reconocimiento. Pepe, muchísimas gracias. Estimado Carlos, muchas gracias a ti. No, hombre, nosotros nos despedimos y quedamos ahí pendientes. Y bueno, pues hoy fue un extraordinario programa y bueno, fue un programa de lujo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.